Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Hemos hablado de que existe una oportunidad de recuperación y que se está dando en muchos procesos del continente y en la cercanía, incluso en el Gran Caribe, con lo que está pasando alrededor de Venezuela, de Colombia, en fin. La permanencia de Cuba. Y la oportunidad tiene que ver con la crisis múltiple del sistema imperialista capitalista, que tiene un impacto sobre la República Dominicana y que se refleja en la República Dominicana, una crisis de carácter estructural, donde las desigualdades sociales son tremendas. Y el hecho de que crezca la economía no reduce, sino por el contrario aumenta el grado de desigualdades sociales. Y los problemas acumulados son enormes. Pero además porque hay una oportunidad, porque el sistema imperialista mundial, con Estados Unidos a la cabeza, está en decadencia. Y emergen las fuerzas soberanas del mundo, vamos a decirlo así, los procesos de autodeterminación, con diferentes características, con una gran variedad. Ese es el cuadro que tenemos, con los problemas también de carácter cultural, ideológico dominante, el sistema de medios de comunicación, el sistema educativo de la República Dominicana, el robo de la memoria histórica a las nuevas generaciones. Eso se traduce en déficits sumamente importantes. La reducción histórica reciente de la fuerza de izquierda. No solamente de las nuevas generaciones, en el desencanto producido por la derrota en la generación de los 70, de los 80. Cantidad de gente. Y posiblemente por no tener una interpretación clara de la efectivamente, derrota. Por no haber una lectura correcta. Es decir, por entender que es que la izquierda fracasó, ¿no? Sí, es que a la izquierda la machacaron de múltiples formas. Un poder, una superpotencia mundial de unas dimensiones tremendas, ¿no? Pero por eso es que la brecha, la oportunidad es sumamente importante. Cómo se está debilitando el sistema. Claro, a nivel insular es todavía más difícil. Y en este caso de esta isla, después que Cuba logró lo que logró, ¿no? Pero hay un desafío por delante. Y está planteado el tema de la recuperación de las fuerzas revolucionarias y transformadoras de la República Dominicana. El cómo lograrlo a partir de los grandes problemas que afectan a la sociedad. Mira, el modelo nuestro, incluso, que lo venden como vitrina, está en crisis. La economía está dejando de crecer, está aumentando la inflación y tenemos un problema de deuda externa que pesa, un déficit fiscal que es el que genera la deuda, que no tienen cómo resolverlo, porque los ingresos del Estado los pagamos los trabajadores, los pobres, y ya no hay cómo penalizar más a los pobres. Los gobiernos del PLD aplicaron creo que 4 reformas, y toda esa reforma fue imponer impuestos a los pobres porque los ricos son intocables. Pero agrégale la crisis ambiental con el componente de crisis de agua. Y la conciencia. Por los daños que, sí, que en el marco de ese crecimiento se le ha hecho al patrimonio natural del país para la acumulación de capital, para lograr élites capitalistas y corporaciones transnacionales con niveles de ganancias extraordinarios, ¿no? Entonces, eso plantea un problema muy serio porque la escasez de agua obliga a enfrentar ese tema a la sociedad, a la población. La conciencia de la población campesina de la propiedad de los recursos de que dispone, sobre todo el recurso agua, y por eso su protección y lucha contra la enajenación de esos recursos. Los campesinos hacen conciencia de eso y ahora tú ves que son en la mayoría de movimientos
pro defensa de los recursos naturales, una gran parte son de esos pequeños productores, campesinos, etcétera, más el resto de la población. Claro. Pero eso es un avance. Y hay luchas simbólicas que te indican la importancia de ese proceso. Miranda, la lucha contra Barrigón. Exactamente. Ahora lo que se está produciendo alrededor de la laguna de Cabral, un tesoro del país, ¿no? Que la están secando con una aplicación de política privatizadora. Pero la lucha contra la construcción de la nueva laguna de Cola, ¿cómo es? La presa de Cola. La presa de Cola fue campesina. Y los campesinos se impusieron que ahí no, por cerca de Monteplata, en esa zona. Claro. Que Y no. el poder entonces la quiere meter en otro lado. Efectivamente. Y vuelve la confrontación. Lo que te digo es la conciencia. Ahora la clave está la en conciencia cómo de la población comienza a aumentar porque comienza a entender cómo van a afectar sus intereses para favorecer empresas multinacionales. El caso de Cotuí ha sido ejemplar. Cómo han desplazado campesinos, cómo han contaminado tierra, cómo han creado enfermedades y esa población realmente ha tenido que padecer todo eso. Con todos esos elementos que tú señalas de la crisis económica, que se traduce en crisis social, la clave está en cómo transformar eso, colocar el tema del poder, de la construcción de poder. No es un poder simplemente que se asalta, es cómo hacer de esos movimientos poder territorial, ¿no? Y cómo desarrollar una propuesta confluyente que toca el tema del cambio de poder, de la naturaleza del poder, hacia un poder autodeterminado, transformador. Es ahí lo que está todavía faltando. Claro. Es el retraso. Pero si uno no es pesimista, tenemos que, y hacemos una lectura correcta de lo que está ocurriendo, tenemos que ver que todo eso, todo lo que está pasando en el país se encamina a una situación como esa. Como fue cuando este pueblo comenzó a pedir la Constitución del 63. Y aquí viene un aumento de la conciencia popular. popular. Un tema que hemos tratado y que hay que insistir en él. A veces se queda un poco rezagado. Cuando hablábamos de la contrarrevolución, olvidamos señalar los cambios constitucionales que produce la invasión. Relega la Constitución del 63, una constitución avanzadísima, impone la del 66 con la lógica del pensamiento conservador de Balaguer, una constitución autoritaria, centralista, profundamente antidemocrática, ¿no? Y ya luego la que la releva, ¿no? Entonces, el tema institucional tiene que pasar a ser un tema blanco de ataque del movimiento político y social de la República Dominicana que quiere cambiar o que se proponga cambiar este país. Es que el tema constituyente soberana, popular, es un tema capital para la transformación en el plano político. Justamente, en las organizaciones democráticas tenemos que llevar ese mensaje a las masas, hacer de ese análisis parte de su conocimiento para que se sume y para que el pueblo recupere sus iniciativas de transformación. Claro. En fin, la confluencia de los movimientos por los derechos de la sociedad, por los derechos de sus diferentes sectores, todos los derechos ambientales, ¿no?, que tocan el tema de derechos de la madre tierra, de la naturaleza, el tema de los derechos de la mujer, que también ha tomado determinada relevancia frente a las políticas patriarcales, conservadoras que han tratado de imponer.
los derechos de las comunidades barriales, de los trabajadores ahora en la pelea con el tema del código Sí, efectivamente. laboral patronal, Sí. que todavía lo quieren hacer más patronal de lo que es. El derecho a la salud. El derecho a la salud, el escándalo Cenazo te indica a qué conduce la privatización de lo social, a qué conduce la privatización la privatización de lo estatal. Son grandes temas que se pueden convertir y lo han sido en determinados momentos, y si confluyen todos ellos, un tema movilizador de la sociedad. Sí. Frente a los factores de poder. La parálisis del sector laboral frente a la lucha por sus intereses es la que genera ese espectáculo de los sindicatos empresariales, hablar con ese descaro de quitar la poca conquista que ha tenido el trabajador dominicano, quitársela, insistir por años. Pero Claro. eso es por la parálisis del sector de los trabajadores. Claro, porque los grados de organización sindical son mínimos, los sindicatos existentes están bajo la tutela del sistema, y no se han buscado las nuevas formas de organización de los trabajadores, de la clase trabajadora, integrada por todo el que sobrevive con su propio trabajo. Pero bueno, se nos agota el tiempo, tenemos que despedirnos. Y estaremos mañana aquí en Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.